Millonario paralizado al sentir olor en la sopa y su amante descubre secreto de la novia. Era una noche de gala en la ciudad, un despliegue de luces brillantes y risas que llenaban el aire. Marcos, ese carismático millonario que todos querían conocer, brillaba más que las estrellas. Vestido con un elegante traje negro, su sonrisa deslumbrante iluminaba el salón. Pero había algo más enrarecido en el ambiente, una tensión oculta bajo la superficie de la opulencia. Mientras saboreaban una exquisita sopa gourmet al tufado, el aroma envolvió a Marcos en un torbellino. De repente, su cara palideció. Los ojos se le desorbitaban, y en un instante, el hombre que siempre tenía el control se paralizó. Era como si el tiempo se detuviera a su alrededor. El murmullo de la multitud se desvaneció en un eco distante. Nostalgia, miedo, traumas del pasado, todos resurgieron en su mente como fantasmas. La fragancia de la sopa, una mezcla de tierra y dolor, lo transportó a su infancia, a recuerdos. «¿Estás bien?», murmuró, pero su inquietud se disfrazó de suavidad. Mientras Marcos luchaba contra la oleada de recuerdos, su prometida, Clara, servía la sopa a otros con una sonrisa que no revelaba nada. Sin embargo, en su mirada se podía adivinar algo oscuro. Clara no solo le pesaba el pasado, sino que lo arrastraba con ella en cada paso. Sofía, sintiendo que la tensión crecía, sintió un impulso extraño. Debía conocer a esa mujer, saber qué secretos guardaba para descubrir la verdad sobre el hombre al que amaba. Con la determinación brotándole, Sofía se adentró en el laberinto de la vida de Clara. Una historia de sombra surgió, hilada con secretos que las unían. Una conexión retorcida que la chica despreciada una vez había compartido con el hombre que ahora amaba. Marcos, agazapado ante traumas, se convertiría en el centro de un conflicto más grande de lo que imaginaba. Mientras todo eso se desarrollaba, un hombre desde la distancia observaba, su mirada fría y calculado. Con cada revelación que le daba la espalda, la angustia se apoderaba de su ser. Estaba atrapado, y las opulentas paredes del penthouse ya no parecían tan seguras. La atmósfera era densa, el aire cortante. En un giro inesperado, los rostros a su alrededor se tornaron impresionados. ¿Qué iba a hacer de ellos? Marcos enfrentó una encrucijada de amor y traición, con cada vez más en juego. Su futuro, ahora cargado de incertidumbre, dependía de la verdad que temía enfrentar. Pero Acapes, ¿qué iba a hacer de ellos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la tensión en el salón se intensificaba, un murmullo creciente comenzó a llenar el aire. Marcos, aún paralizado por el aroma de la sopa, sentía que cada instante se convertía en un peso insoportable. Sofía, atenta, miraba a su amante con creciente preocupación. La multitud alrededor parecía haber perdido el interés en la cena. Sus ojos se posaban en la enigmática conexión entre los tres. El silencio fue abruptamente roto por un sonido inesperado. Era un grito. ¡Marcos! Una voz femenina resonó con la intensidad de un trueno. Clara, su prometida, avanzó con pasos firmes, cada movimiento cargado de furia. Su rostro, antes sereno, reflejaba ahora una tormenta. La sala se quedó en un abrumador silencio al escucharla. Todos los rostros se volvieron hacia ella, expectantes. «Clara, ¿qué estás haciendo?», preguntó Sofía, angustiada. Marcos no podía despegar su mirada de Clara, que sostenía un pequeño objeto brillante en su mano, que resplandecía a la luz de las lámparas. Sus dedos temblaban al mismo tiempo que su voz se apoderaba de la atención de todos. «No puedes enfrentarlo de esta manera. Estamos en una gala». «No me importa. Es momento de que todos sepan la verdad. Tú no eres quien dices ser». Clara gritó, el eco de sus palabras reverberando entre las paredes lujosas. La presión aumentó como una ola.
cada segundo se estiraba, cargando el ambiente de un nerviosismo palpable. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcos, su voz temblando, pero Clara no se detuvo. «Tu verdadera identidad la he descubierto. Eres el hijo perdido de Julián Castillo». En ese instante, un murmullo estalló en el salón. Gestos de incredulidad adornaban cada rostro. El nombre resonaba en la mente de todos. Julián Castillo, un magnate, un hombre que había desaparecido años atrás bajo circunstancias misteriosas. La escena se volvió en un torbellino de murmullos y especulaciones. Marcos sintió que el mundo se desmoronaba. Su corazón latía con fuerza y el sudor comenzó a deslizarse por su frente. Las miradas se convirtieron en dagas, perforando cada rincón de su alma. Sofía, en shock, se preguntaba cómo Clara había llegado a eso. Las piezas comenzaron a encajar de manera retorcida. La elegancia de Marcos, su actitud dominante, todo apuntaba a un secreto que había permanecido en las sombras. «Clara, eso no puede ser, aquí no», murmuró ella, intentando calmar la tormenta. Pero Clara, ahora desenfrenada, levantó el objeto en su mano. Era un antiguo colgante que llevaba el emblema de los Castillo, un símbolo de nobleza y riqueza, perdido en el tiempo. «Lo encontré en sus cosas. Este colgante era de tu padre. Eres el heredero. Y no solo eso». Su voz se cortó. Un nudo de emoción la abrumaba. «¿Y qué pasa con Sofía?», preguntó un desconocido entre la multitud, rompiendo el momento. «¿Ella sabe quiénes son? ¿Sabes qué significará esto para ellos?». Las palabras caían como piedras. La atmósfera se tornó en un caos tenso, lleno de revelaciones inesperadas. Marcos sintió una presión intensa en el pecho. Sus manos temblaban. Su mente se agitaba. «Es una locura. No puedo ser», dijo, pero la certeza de su identidad resonaba en cada rincón de su mente. Mientras la multitud se convertía en un mar de chismes y juicio, Marcos se dio cuenta de que todo lo que había conocido se había desvanecido. La mirada de Sofía se tornaba en confusión. El amor que sentía por él vibraba con inestabilidad. «Marcos, ¿eres realmente el hijo de Julián Castillo?». Su voz era un hilo de esperanza y miedo. Y en ese momento, la sala se llenó del sonido de una puerta abriéndose con fuerza. Un nuevo personaje, un hombre con un aire autoritario, entró. A su paso, el murmullo cesó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su mirada se posó con precisión en Marcos como si ya lo hubiera cazado antes. El miedo lo invadió. Justo cuando pensaba que todo había sido expuesto, el hombre revelaría algo más que su identidad y sus raíces. El verdadero motivo de su llegada era un vértigo nuevo. El aire frío lo rodeaba. «Te he estado buscando, Marcos», resonó la voz profunda, y el silencio se volvió espeso como la niebla. Nadie sabía que el verdadero secreto de Marcos estaba a punto de ser revelado. ¿Qué podía ser peor que su identidad? ¿Qué demonios querría este extraño de él? La incertidumbre volvió a llenar el ambiente, y con cada latido de su corazón, la verdad se acercaba, oscura y devastadora. La puerta de los secretos estaba a punto de abrirse una vez más, y nada volvería a ser igual. La atención se centró en el extraño que había irrumpido en la gala, con aire dominante y aquellos ojos fríos que parecían cortar el aire. «¿Qué está pasando aquí?», inquirió nuevamente, su voz clara y autoritaria. Marcos sintió que su corazón se paralizaba. ¿Qué sabía ese hombre sobre él? «Te he estado buscando, Marcos», repitió aquel desconocido, avanzando con pasos firmes. El murmullo en la sala creció como una tormenta, cada palabra liberando un nuevo cernido de ácidos secretos. La multitud contenía la respiración, como si el aire... Marcos se sintió atrapado, como si el cielo se le estuviera cayendo encima. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó, aunque su voz sonó más como un susurro asustado que como una pregunta desafiante. «Soy Mateo, de la Agencia de Seguridad Internacional». El hombre pausó, disfrutando del efecto de sus palabras. «Y tengo información que cambiará todo lo que creías saber sobre tu vida». La confusión y el miedo llenaron el aire. Sofía se quedó helada,
incapaz de entender. Clara, que antes destilaba furia, ahora palideció. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad era tangible, como si cada palabra fuera un ladrillo que aplastaba cualquier sentido de realidad. Mateo continuó, su voz resonando entre las paredes como un latido oscuro. Tu padre, Julián Castillo, no solo está vivo. Ha estado bajo protección en un programa de testigos desde que desapareció. Fue traicionado por su propio círculo. Y tú, Marcos, eres parte de un juego mucho más grande. Marcos sintió cómo se le cerraba la garganta. ¿Qué era todo esto? ¿Qué tienes que ver con mi padre? Preguntó, esta vez con más fuerza, intentando recuperar algo de control. Te necesitaba lejos de todo esto. No pensaba que volvieras. Y menos ahora, cuando están buscando a tu familia, dijo Mateo, como si todo lo que decía fue suficiente para quitarle el peso del mundo a su espalda. La multitud comenzó a susurrar, a murmurar. Las miradas se volvían cada vez más confusas, y la atmósfera se tornaba electrizante. Sofía, con los ojos en Marcos, comenzó a entrever una sombra de peligro. ¿De qué hablas? ¿Por qué estás amenazando a Marcos? Su voz era firme, pero el temor se asomaba tras sus palabras. Porque Marcos es el blanco, no solo de su pasado, sino del futuro que nunca imaginó. Han puesto precio a su cabeza, dijo Mateo, sus ojos fijos en el joven. Quieren a los Castillo y tú eres el heredero. Ellos no se detendrán hasta tenerte. En ese momento, un escalofrío recorrió la sala. El grito de alguien, cortado por la incredulidad, resonó entre los murmullos. No puedo creerlo. ¿Cómo puede ser esto posible? La voz no provenía de la multitud, sino de Clara, que estaba al borde de un ataque de nervios. Su mirada, habitualmente llena de desprecio, ahora mostraba horror y confusión. Las palabras de Mateo parecían desatar las cadenas de un pasado oscuro y oculto. Marcos sentía cómo el sudor le empapaba la frente mientras contemplaba la devastación que se avecinaba. La vida que había construido, sus sueños con Sofía, su relación con Clara, todo estaba al borde de desmoronarse. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Correr?, preguntó Sofía, una mezcla de rabia y pánico en su voz. Marcos se giró hacia ella. En su mirada había miedo, pero también lealtad. No tengo idea, confesó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas mientras su pecho palpitaba con el temor de la revelación. Al ver la rápida descomposición a su alrededor, el rostro de Mateo se endureció. No hay tiempo. Ellos vienen por ti ahora. Un estruendo resonó en la entrada principal. La multitud se dispersó en un caos de gritos y empujones. Las luces comenzaron a parpadear, y el sonido de pasos pesados retumbaba por el pasillo. Marcos sintió como la realidad se desquebrajaba. No era solo su identidad lo que corría peligro, era su vida. «¡Muévete!», gritó Mateo, tomándolo del brazo y llevándolo hacia la salida mientras la verdad se enredaba con el horror. «Tienes que escapar y tienes que confiar en mí». «¿Confiar en ti? ¿Por qué?». Las palabras salían de la boca de Marcos en un susurro lleno de desesperación. «Porque somos familia», dijo Mateo con un tono grave, y el mundo de Marcos se detuvo en seco. ¿Familia? Todo lo que creía conocer se desvaneció en un instante. La mano temblorosa de Sofía buscó la suya, pero la realidad que se extendía frente a él era ahora una serie de secretos, un laberinto del que era imposible escapar. Mientras se arrastraban hacia la salida, el caos a su alrededor se intensificaba y la oscuridad comenzaba a filtrarse en sus corazones. ¿Era Mateo realmente quien decía ser? ¿Qué le esperarían aquellos que lo buscaban? ¿Y las verdades ocultas que amenazaban con salir a la luz? Marcos miró hacia atrás. La galería iluminada se tornaba en un vórtice de sombras. Las puertas de su pasado se abrieron de par en par, y todo parecía en peligro de desmoronarse. Sin embargo, en medio de la tormenta, las preguntas comenzaban a apoderarse de él. ¿Era este el final de su historia, o apenas el inicio de algo mucho más oscuro? Marcos sintió un torrente de confusión mientras Mateo lo arrastraba hacia la salida. La multitud a su alrededor se dispersaba en un caos de gritos y empujones, el sonido de cristales rompiéndose y risas nerv. Preguntó, su voz temblando y llena de desconfianza. Mateo lo miró intensamente. Lo que estoy a punto de decirte podría cambiarlo todo, pero no aquí, no ahora,
respondió apretando la mano de Marcos como si cada segundo contara. Mientras atravesaban la salida, una figura vestida de negro apareció de la nada, bloqueando su camino. Al ver el rostro de la persona, un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Era Alejandro, su supuesto amigo y socio de confianza. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro con una sonrisa que apenas disimulaba su burla. «¿Un festín y una carrera al mismo tiempo?». Su voz era dulce, pero sus ojos reflejaban un veneno oculto. La atmósfera se hizo pesada, y el corazón de Marcos se hundió. Nunca había visto nada más amenazador que esa sonrisa. «Déjanos pasar, Alejandro», bramó Mateo, su voz firme como acero. Pero Alejandro no se movió. «¿Y dejar que se escape el hijo de Julián Castillo? No estoy tan loco». La multitud que aún quedaba miraba con curiosidad. La tensión en el aire era palpable. Marcos sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo, presionando su pecho. «¿De qué hablas? ¿Por qué lo haces, Alejandro?», pudo articular, tratando de enfocar su mente. Sus sueños, esos que apenas empezaban a tomar forma, se desvanecían en una niebla de desesperación. «Porque, querido amigo, ya no te necesito para nada». La voz de Alejandro se suavizó, y las palabras fueron como un disparo. Una revelación destelló en la mente de Marcos. «¿Qué has hecho?», preguntó, su tono más un susurro aterrorizado que un grito desafiante. Con una sonrisa que dejaba clara su intención, Alejandro hizo un ligero gesto. En ese momento, dos hombres robustos surgieron de las sombras, sus rostros impasibles, vestidos con trajes oscuros. El murmullo se transformó en gritos al instante. La escena se convirtió en un frenesí de pánico. «¡Atrápenlo!», ordenó Alejandro señalando a Marcos. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó. Una explosión de luces brillantes y estrepitosas llenó el salón. Durante un breve instante todo se oscureció. Marcos sintió cómo una mano lo asía del brazo, y en una rápida secuencia de movimientos, la oscura figura de Mateo lo apartó. «Sigue corriendo», gritó, mientras la confusión y el caos envolvían el lugar. Sin pensar, Marcos se lanzó hacia adelante, arrastrando consigo a Sofía, quien había encontrado una forma de salir del caos. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, angustiada. No había tiempo para explicaciones. La verdadera amenaza emergía de sus propios aliados. Mientras se escabullían entre los restos de la gala, un estruendo más fuerte resonó, seguido de un grito desgarrador. Clara había caído. Marcos giró bruscamente. La vio en el suelo, llamando a su nombre con terror en sus ojos. «¡Marcos, ayúdame!», gritó. El pánico llenó su corazón. Pero cuando trató de acercarse, Alejandro lo detuvo con una risa burlona. «No puedes salvarla, hermano. Nunca lo podrás hacer». «¡Suéltala!», rugió Marcos, sintiendo que el mundo se desvanecía ante sus ojos. La tensión era insoportable. Clara estaba atrapada y la confusión de sus sentimientos pesaba más que nunca. ¿No fue esto lo que siempre quisiste? Alejandro se acercó, sus ojos brillando con una malignidad que lo dejó helado. «Debías verla caer. Todo esto estaba escrito. Tu sangre merece esto». Una risa oscura resonó mientras Marcos luchaba contra el impulso de correr hacia Clara. Yo no soy parte de esto», balbuceó, pero las palabras se desvanecieron en el aire pesado de traición. Sin embargo, en ese segundo, el silencio volvió a caer, cortando el caos. Una figura se alzó detrás de Claudio, un hombre de mirada fría y rostro conocido. Jacobo, el hermano perdido de Marcos. «Lo siento, hermano». La voz era desgarradora, pero llena de un secreto devastador. «Te he estado mirando, y no podía dejar que Clara cayera en sus manos. Pero ahora es demasiado tarde». Marcos se quedó paralizado. «¿Tú eres mi hermano? Y tengo que confesarte algo más». Pero la explosión fue devoradora. Su declaración quedó ahogada en el eco del estruendo. Por un instante, todo se volvió negro, como si la historia que conocía se desmontara en 1000 piezas. ¿Qué más secretos guardaba su familia? ¿Qué monstruos había dejado a su paso? Había perdido el control,
y el futuro se deslizaba de sus dedos como arena. El tiempo se detuvo. Los recuerdos, las promesas, los amores, todo era solo un juego. ¿Qué iba a suceder ahora? La verdad estaba emergiendo, y Marcos sabía que la batalla apenas comenzaba. Marcos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones de Mateo y la traición de Alejandro pesaban sobre él como un yugo. Todo quedó en un segundo de silencio, hasta que un grito desgarrador cortó el aire. «Clara». «No». El alarido resonó con la fuerza de una tormenta, y el corazón de Marcos se detuvo. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, atravesando la multitud que ahora se dispersaba en pánico. De repente, algo oscuro le atravesó el pecho. Era un dolor agudo, como si una daga invisible se hundiera en su corazón. «¡Marco, cuidado!», gritó Sofía, pero ya era demasiado tarde. Sin poder controlarlo, sus ojos se encontraron con la mirada de Clara. Ella estaba en el suelo, sus ojos llenos de terror. «¡Ayúdame, por favor!», suplicó. Pero algo más en su mirada lo detuvo en seco. No era solo miedo, había un ruego desesperado. Marcos se detuvo, sintiendo cómo su mundo se desvanecía. Todo a su alrededor se convirtió en un murmullo distante, mientras se concentraba en el rostro de Clara. «Aguanta, voy a ayudarte», se forzó a gritar, aunque su voz sonó distante. «No te acerques». La voz de Alejandro cortó como un cuchillo. Con un movimiento rápido, empujó a Marcos hacia un lado, haciendo que cayera. «Es una trampa», dijo con desdén, pero su expresión cambió al ver algo detrás de Marcos. Un alboroto estalló, y en un instante, una figura emergió de las sombras. Era un hombre que parecía tallado de piedra, con una cicatriz prominente cruzando su rostro. Una mirada de puro odio en sus ojos. «¡Marcos Castillo!», bramó, como si el nombre de su padre fuera un grito de guerra. Marcos, aún en el suelo, sintió un estremecimiento. «¿Quién eres tú?», logró preguntar, sintiendo que una oscuridad se acercaba, una sombra de su propio pasado. «Soy el recuerdo de lo que tu padre hizo, y hoy lo que él cultivó viene a cobrar su cuenta», dijo el extraño, extendiendo una mano hacia él, como si invocara algo más allá de la realidad. La multitud se agitó, murmurando en pánico. «¡Detente!», gritó Sofía, pero el hombre solo sonrió, una sonrisa que heló la sangre de Marcos. «¿No te lo contaron? Todo lo que creías saber está en la sangre. Tu padre ha dejado un rastro de dolor, hijo». En ese momento, el caos se transformó en un silencio helado. Una explosión resonó cuando un grupo de hombres armados irrumpió a la sala, disparando al aire. La gente gritó, se agacharon, mientras Marcos sentía que la adrenalina lo empujaba a levantarse. Pero no era el momento. «Esto es solo el comienzo», dijo el extraño como si lo supiera. «El verdadero horror está a punto de revelarse». Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el aire nuevamente. Esta vez no era Clara, sino un sonido que congeló el alma de todos. Era un grito conocido, un grito que hacía añicos el mundo de Marcos, el de Julián Castillo, su padre, emergiendo de la oscuridad. «Marcos». El alarido resonó entre las paredes, y la figura de Julián apareció, desaliñado y marcado por el tiempo, con sus ojos llenos de más secretos que nunca. Marcos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Papá, ¿eres tú?». Su voz se quebró, paralizado entre la incredulidad y el terror. «Eres mi legado», dijo Julián, encajando su mensaje entre los gritos y el caos que saturaban la sala. «Pero no todo lo que traigo es luz». Cada palabra de su padre se convirtió en un latigazo doloroso, una revelación devastadora. El tiempo se detuvo. Clara, con lágrimas en los ojos, se quedó mirándolo, y Sofía temblaba a su lado, el horror reflejado en su rostro. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, el pánico surgiendo de lo más profundo de su ser. «¿Qué has ocultado, Marcos?». «No, no puede ser», gritaron los demás, pero la verdad estaba prendiendo fuego al mundo. El aire se volvió irrespirable, y en el fondo, la sombra del pasado comenzó a reclamar su lugar. ¿Qué secretos llevaba su familia? ¿Qué clase de monstruos había creado?
Las miradas de todos estaban fijas en Julián, y Marcos sintió que estaban por desatirse tragedias más profundas. Mientras los disparos resonaban, la desesperación y el horror llenaron sus corazones, creando una tormenta de miedo y traición. «Esto es solo el comienzo», repitió Julián, y Marcos sintió que el alma se le caía a los pies. La verdad lo envolvería, y ya nada volvería a ser igual. ¿Quiénes eran realmente los Castillo? ¿Y qué destino les esperaba? Marcos sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras de Julián, su padre, retumbaban en su mente, profanando cada rincón de su ser. La multitud se congeló, mirando a esta figura del pasado que ahora se proclamaba en su vida. «Papá, ¿estás aquí? ¿De verdad?» Las palabras apenas salieron de su boca, un murmullo al borde de la incredulidad. Clara, aún en el suelo, lo miraba con ojos llenos de pánico. «Marcos, por favor». Cada segundo que pasaba parecía un golpe en el pecho. La urgencia de ayudarla se hacía abrumadora. Pero su mirada se desvió hacia Julián, incapaz de despegarse de la revelación. La sala, llena de murmullos y gritos, se convertía en un mar de confusión. Mateo, que seguía agarrando a Marcos del brazo, lo presionó. «No puedes quedarte aquí, tu vida está en peligro». Pero el tiempo parecía moverse lentamente. Marcos quería preguntar, ¿cómo era posible? ¿Por qué había vuelto? ¿Qué era ese juego del que hablaba? Pero una explosión de voz interrumpió su caos interno. «Nunca debiste salir del escondite». La figura del extraño, el hombre de la cicatriz, apareció detrás de Julián. «Pensaste que podías alejarte de nosotros, Julián, pero el pasado siempre vuelve y exige cuentas». Marcos sintió que un frío glacial le recorría la espalda. «¿Qué están diciendo?» La pregunta resonó en la sala, confusión y miedo en sus manos. Julián giró hacia el extraño, su expresión una mezcla de desafío y temor. «No me controlarás otra vez». El ambiente se volvió tenso, el aire pesado con promesas de violencia. La multitud se agachó, buscando refugio en la confusión. Del fondo, otro grito desgarrador rompió la atmósfera. Era Sofía, empujada hacia un lado con fuerza. «¡Marcos!». Su voz quebrada, llena de terror, hizo que el pecho de Marcos se tensara. En ese instante el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados entró, llenando el espacio con un eco de pasos resoplantes. «¡No! ¡No más!», gritó Julián. Pero el extraño sonrió, una mueca cruel. «¿De verdad crees que te dejaré escapar? El legado de los Castillo no podrá romperse tan fácilmente». En un giro dramático, el extraño lanzó un objeto al suelo. Un destello brillante iluminó la sala. Una granada. El estallido que siguió fue ensordecedor. Todo se volvió un caos. La explosión desató un vendaval de humo y gritos. Marcos y Sofía fueron lanzados hacia adelante. «¡Agáchate!», gritó Mateo, protegiendo a Marcos con su cuerpo, pero el mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de polvo gris y pavor. La visión se tornó borrosa, y el sonido de cristales rompiéndose, personas gritando, se convirtió en un eco lejano. Marcos intentó levantarse. La realidad le golpeaba. Y entonces, un nuevo sonido rompió el horror. El eco de un disparo. Un impacto seco resonó en el aire. Todo se detuvo. Un grito. «¡Clara! ¡No!». Las palabras salieron de sus labios como un rugido. Ella estaba en el suelo, con una mancha oscura en su vestido blanco. Su rostro se tornó pálido mientras miraba a Marcos. Los ojos de ella suplicaban, y el terror lo paralizó. «¿Qué has hecho?». La voz de deseo y horror se entrelazaba en su corazón. Alejandro, aún sonriendo, se erguía detrás de la confusión, con un brillo triunfante en sus ojos. «Tu padre no es la única pieza en este juego». El giro en su tono fue suficiente para que todos se detuvieran. «Él sabía», murmuró Marcos, sus manos temblando. «Todo este tiempo». La realidad se convertiría en pesadilla. La verdad era aterradora, y la sala enmudeció. Un grito de horror pasó de boca en boca. Encerrados en el caos, el mundo que conocía se desmoronaba. En una ráfaga de adrenalina, Marcos supo que todo cambiaría. La familia, los amigos,
todo en lo que creía. Los secretos y las traiciones se unían como sombras alargadas en la penumbra. Marcos se agachó hacia Clara, pero una mano lo detuvo. Era Mateo. No te acerques, su historia no es la que imaginas. Ese último susurro fue como un golpe de espada. Todo lo que creía, todo lo que había sentido, se quebró en 1000 pedazos. ¿Qué significaría esto para Clara, para Sofía, para él mismo? La verdad había comenzado a desvelarse, pero la mayor de las revelaciones aún estaba en camino. Marcos sintió una presión intensa en el pecho. La imagen de Clara en el suelo, con su vestido blanco manchado de rojo, lo perseguía. «No, no, por favor, no», gritó, pero su voz se perdía en el caos. El tiempo se detuvo, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. En un parpadeo, el grito de dolor de Clara se convirtió en un murmullo distante, y el sudor le corría por la frente mientras el pánico lo engullía. Sofía intentó acercarse a Clara, pero Mateo la agarró del brazo. «¡No te acerques! ¡Es una trampa!». La voz de Mateo era una mezcla de desesperación y furia. Las miradas en la sala se multiplicaban, cada una llena de shock y confusión. La tensión cortante llenaba el aire. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La incredulidad de Marcos resonó en su pecho, pero no había respuesta que pudiera calmar la tormenta dentro de él. En un instante había pasado de ser el hombre que lo tenía todo a ser un despreciable hijo de un legado lleno de sombras. Las palabras de Julián danzaban en su mente. El legado de los Castillo no podrá romperse tan fácilmente. En su interior, una ira latente comenzó a arder. Sus vidas no eran un juego. De repente, un grito desgarrador sacudió la atmósfera. «Marcos». La voz provenía de Clara, que luchaba por levantarse. «¡Ayúdame!». Pero al hacerlo, su rostro se contorsionó en una mueca de dolor. Ella no solo estaba herida físicamente, había algo más, algo que la consumía. Entonces, la oscuridad de la sala se ahondó por un instante, y un silencio tenso se desató. Marcos se giró hacia Julián, buscando respuestas, pero en lugar de explicaciones, se encontró con una mirada que lo desarmó. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué nunca me contaste quién eres?». Las palabras salieron con calma, pero cada una cargada con un rayo de decepción. Un escalofrío recorrió la sala. «Porque pensaba que era para protegerte», respondió Julián, su voz temblorosa. «Pero no sabía cuán profundamente la oscuridad había arraigado en nuestra familia. Tu vida ha estado en peligro desde el momento que naciste». La sala pareció encogerse a su alrededor, como si la revelación de Julián drenara hasta el aire. «¿Protección? ¿Te parece que esto es protección?». La rabia hacía vibrar a Marcos. Las paredes del lugar se estaban desmoronando junto con su mundo. Fue entonces cuando la figura del extraño, aún con la cicatriz visible, avanzó, y una sonrisa siniestra surgió en su rostro. «Es hora de que sepas la verdad, hijo. El pasado no solo persigue a Julián, te busca a ti también». Los murmullos se intensificaron. La multitud se agolpaba, intentando captar cada palabra, cada nuevo giro. Clara gritó de nuevo, su voz desgarrándose en medio del dolor. «¡Marcos, corre! No puedes quedarte aquí». Pero el terror no le permitía moverse. Con un movimiento abrupto, el extraño extendió un brazo y un destello metálico brilló en sus manos. «Este es el arma que determinará el futuro de los Castillo». ¿Quieres saber por qué Clara está herida? Marcos sintió cómo su estómago se retorcía. ¿Qué tienes que ver tú con todo esto? Allá atrás, el desconocido hizo una pausa, como si disfrutara del momento. «Soy el hermano de tu madre, Marcos, el verdadero hermano, y tanto ella como tu padre traicionaron a su clan. Tu familia no es lo que crees, y Clara es parte de un sacrificio mayor». Marcos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». A cada palabra pronuncia, las certezas que había sostenido comenzaron a desvanecerse. «Eres el último eslabón de un legado corrupto». ¿Y Clara? El extraño sonrió, su voz ahora un susurro cargado de malicia. «Es la clave para los secretos que podrían destruiros a todos». El choque fue devastador. Las conexiones familiares, las traiciones, todo se desmoronaba.
En un giro inesperado, la sala se llenó de gritos, pero la mente de Marcos corría en círculos. ¿Era la familia un lugar de amor o de horror? La tensión alcanzó un punto de ruptura, y justo cuando Marcos pensaba que todo estaba perdido, una mano en su hombro lo detuvo. Era Sofía. Marcos, yo necesito que confíes en mí. Debemos luchar juntos. Pero la desesperación brillaba en sus ojos. ¿Sobre qué? ¿La traición? ¿La guerra de los Castillo? Gritó. El dolor en su voz era palpable. Al mirar la cara de Clara, recordó las palabras de Julián. La verdad tenía un precio. Ahora todo podría cambiar, murmuró. La idea de combatir el peligro se enredaba con el miedo a perderlo todo. ¿Qué ocurre cuando las lealtades son cuestionadas y la verdad se vuelve el enemigo? Pero la realidad golpeó una vez más. El futuro de todos dependía de una verdad no revelada y de un sacrificio que podría destruirlos. Marcos se lanzó hacia adelante, pero el caos lo envolvía. Clara estaba en el suelo, todavía gimiendo de dolor, y Julián, su padre, estaba allí, pero nada parecía claro. ¡Clara!, gritó de nuevo, mientras la sala pareció darle la espalda, convirtiéndose en un mar agitado de gritos y confusión. ¡Marcos, corre! La voz de Sofía retumbó en su cabeza, como un eco que advertía de un peligro inminente, pero sus pies estaban pegados al suelo, paralizados por la mezcla de terror y la verdad que emergía. «Esto no se acaba aquí», dijo el extraño, con esa sonrisa cruel que lo caracterizaba. «El juego apenas comienza». Y entonces un súbito estallido de luz y sonido sacudió la sala. El tiempo pareció detenerse por un momento. La puerta se hizo añicos y una figura apareció a través del humo. Un hombre alto, con una chaqueta negra y una mirada letal. «¡Alto!», gritó, y la sala se detuvo en seco. Todos, en un instante, contuvieron la respiración ante la aparición del desconocido. Marcos lo reconoció. «¿Mateo?», su voz tembló. Pero no era solo Mateo, era un hombre de su pasado. «¿Qué haces aquí?». El asombro entró en la cabeza de Marcos como un relámpago. «Vengo a terminar lo que comencé», dijo el hombre, dando un paso al frente. «No podemos permitir que esto continúe. Lo que están haciendo no es solo traición, es asesinato». Las palabras se deslizaron por el aire como veneno. Ella, él, Clara, Sofía. Así empezó a tambalearse la realidad. Miró a su padre, sus miradas entrelazándose en una conexión que parecía desvanecerse. «Esto tiene que parar, Julián. Ya es suficiente», continuó Mateo con una mirada amenazante. «Puede que sea tu hijo, pero está en peligro. No puedes seguir ocultándole la verdad». Ella, Clara, gritó. «Marcos, no», sus ojos llenos de un tormento palpable. «No escuches a Mateo, él es parte del problema». La confusión creció como una bola de nieve. Marcos sintió que todo se desmoronaba en su mente. «Cállate», pidió Julián con furia, su voz resonando en la sala, pero todos los ojos estaban fijos en la escena. Un silencio helado volvió a caer. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mateo, sumamente decidido, dio un paso más cerca. «Eres más importante de lo que crees, Marcos. La historia de nuestra familia está gravemente conectada. Aquellos que buscan a Julián no solo quieren su cabeza, quieren a todos los Castillo. Y tú no eres la excepción». «¿Qué?». El corazón de Marcos chocó contra su pecho. «¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Por qué, Mateo?». Él podría haber respondido, pero un grito aterrador resonó en el fondo. «¡Atás!». Un desconocido apareció de la nada, una figura armada con una pistola, su rostro enmascarado. «¡Vamos! ¡Suelten a los Castillo!», gritó. Fue un abrir y cerrar de ojos. Un disparo sonó y el estruendo estalló. Clara cayó. «¡Clara!». El grito de Marcos resonó en el aire. Corría hacia ella, pero detrás, las luces parpadearon y la confusión se desató como un tsunami. Todo se tornó caótico. Aún de rodillas pudo ver a Clara tendida, con los ojos en blanco. La desesperación lo consumía. Pero entonces, en medio del terror, apareció otro rostro conocido, el extraño de antes, ahora con una sonrisa diferente. «¿Recuerdas lo que dije acerca de tu legado?». La burla en sus palabras
Era el remate. La sangre llama a la sangre. Marcos sintió que el aire se le escapaba. De pronto, entre el estruendo y la oscuridad, las conexiones comenzaron a encajar. Clara no solo era una víctima, tenía sus propios secretos, algo que la vinculaba aún más a su oscuro legado. El horror de lo desconocido se alzó ante él, como una sombra que finalmente salía a la luz. Pero no solo eso. El hombre sonrió como si todo estuviera en sus manos. Marcos es el único que puede decidir el destino de todos. El desenlace se erguía ante ellos. Todo giraba en un ciclo de traición y secretos, y mientras la realidad se despellejaba, Marcos entendió que lo que creía saber sobre su vida y su familia era solo la puntita del iceberg. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué papel jugarían en la historia que se desplegaba a su alrededor? Las preguntas se amontonaban. La verdad era un monstruo que se revelaría. ¿Podrían sobrevivir a lo que iba a venir? Marcos estaba paralizado. La mirada de Julián lo desarmó. ¿Quién? ¿Quién eres realmente? El estruendo a su alrededor se desvaneció, y solo quedaba él y el secreto de su padre en esa sala abarrotada. Soy el que te ha estado protegiendo desde las sombras, el que ha estado observando cada movimiento. La voz del extraño cargaba un peso, como una losa cayendo. Soy Mateo, tu verdadero hermano. Marcos sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía violentamente. ¿Qué dices? Esto no puede ser. La incredulidad se mezclaba con un miedo agudo. Cada palabra parecía cortar más hondo. Él siempre había oído sobre su familia, pero jamás imaginó que Mateo pudiese ser uno de ellos. «Eso explica tantas cosas», gritó Sofía, aunque sus ojos reflejaban más confusión que claridad. La tensión era abrumadora. Si esto es cierto, ¿qué significa para Clara? La mención de su nombre hizo que la atmósfera se estrechara aún más. El rostro de Julián se volvió sombrío. «No hay tiempo para explicaciones. Ella está en peligro. Y tú también». Pero en ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No! ¡Clara!». Todavía en el suelo se movía con dificultad. Su rostro estaba pálido y las lágrimas corrían por sus mejillas. Marcos sintió que su corazón se rompía. El miedo se convirtió en pánico. «¡Clara, aguanta!». «Déjala. No puedo permitir que sigan arrastrándola». La voz de Mateo resonó. «Este es el momento en que debes decidir, Marcos. La sangre llama, pero tu vida no debe ser un sacrificio más». Mientras Marcos luchaba por procesar todo, el estruendo de un disparo sin previo aviso resonó. Fue un sonido frío y violento. La sala estalló en gritos. La gente se agachaba, se cubría. El terror se esparcía como pólvora. Y entonces el impacto. Clara se desplomó completamente. Un rayo de shock cruzó su rostro, y sus ojos se apagaron. No, el grito de Marcos fue un lamento desgarrador. Corrió hacia ella. «Clara, por favor», pero el caos a su alrededor lo asfixiaba. «¡Clara!». Mateo empujó a Marcos hacia atrás. «No entres en su trampa, no es seguro». Marcos se debatió entre la lealtad a su padre y la desesperación por Clara. Pero entonces, una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer, con un aire de autoridad que emitía poder. «¡Alto! ¡Detengan todo!». Su voz era firme, y su presencia era intimidante. Era la madre de Marcos, Elena. «Tú no estabas muerta». El grito salió instantáneamente de la boca de Marcos, cada palabra llena de incredulidad y rabia. Elena había desaparecido. Se dio por muerta en un accidente hace años. «Marcos, esto es más complicado de lo que piensas», dijo ella, cruzando el umbral de la confusión. «Toda nuestra familia ha luchado con secretos que no podrán sostener más. La vida que creías conocer es un engaño». Marcos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Eres tú. Tú eres la razón por la que mi vida ha sido un juego de sombras». Elena contempló a su familia. Su mirada se centró en Clara, y un rayo de preocupación atravesó su rostro. «No sabes cuán lejos hemos llegado. Debemos salir de aquí». Pero el caos era cada vez más intenso. La multitud estaba en un torbellino de miedo. El sonido de los disparos continuaba retumbando.
No podemos dejarla, gritó Marcos. Ella necesita ayuda. Marcos, escucha. Mateo se precipitó hacia él. Clara es parte del sacrificio. Lo que hemos ocultado nos está persiguiendo y no se detendrá por nadie. Las palabras de Mateo sonaron como un eco aterrador en su mente. Dentro de él, una ola de emoción le embargaba. ¿Sacrificio? Ella no es un peón en tu juego. Elena elevó la voz, interrumpiendo la creciente tensión. Marcos, debes elegir, tu vida o su vida. El legado que llevas tiene un precio. Los gritos aumentaban en la sala. Clara parecía desvanecerse. Era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué iba a hacer? Las verdades olvidadas, las traiciones evidentes. Todo se sentía cada vez más apremiante. «No puedo hacerlo», gritó. «No puedo dejar que muera. Es ahora o nunca». El remordimiento lo golpeaba. Las luces comenzaron a parpadear, el caos se intensificaba, y al final, la decisión necesitaba tomarse. En el centro de todo, la verdad era un monstruo voraz que amenazaba con devorarlo. En ese momento, algo más se desató. Desde la parte trasera de la sala, la figura del extraño con la cicatriz volvió a aparecer, esta vez con una sonrisa que reflejaba un desafío. No es solo una elección, Marcos, eres el único que puede romper la maldición de los Castillo. Al ver a su madre y a Mateo, la mirada de Marcos se llenó de confusión. ¿Qué maldición? El tiempo pareció detenerse una vez más. El aire se llenó de electricidad y en el fondo de su ser, Marcos sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. Cada secreto, cada traición, todo lo que pensaba saber se tambaleaba en sus manos. Y entre los gritos, una esperanza parpadeante se apagó. Tenía que decidir y las sombras de su familia amenazaban con engullirlo por completo. ¿Podría sacrificar a Clara para salvar su propia vida? Marcos sintió que el tiempo se desvanecía. El ruido a su alrededor se silenciaba. Solo quedaba el eco de su propio corazón retumbando en sus oídos. «Clara», gritó, con la voz quebrada. Su mente luchaba entre el terror y la verdad, mientras los rostros familiares se desvanecían ante la realidad de la situación. El hombre de la cicatriz se acercó, su mirada fría y despiadada, y con una sonrisa burlona dijo: «Esto es solo el comienzo, amigo. El legado de los Castillo no debe caer en manos equivocadas». Marcos, con los ojos llenos de furia, sintió que el peso del legado se cernía como una sombra oscura sobre él. «Tú no tienes poder sobre mi vida». Su voz resonó con una determinación feroz. La rabia bullía dentro de él, un fuego que prometía cambiarlo todo. Pero en medio del torbellino, un destello en los ojos de Clara atrajo su atención. Ella seguía luchando, su cuerpo tembloroso, pero su mirada transmitía una fuerza que lo conmovió. «Marcos, no dejes que ellos controlen nuestro destino», murmuró, cada palabra costándole, pero llenas de coraje. Un grito atravesó el aire, un alarido desgarrador de dolor. Pero su mente se centró en la figura de su madre. «Tienes que creer en nosotros, Marcos. La verdad es la única arma que tenemos». La voz de Elena resonó, y de repente todo cobró sentido. Ella estaba aquí para guiarlos, para recordarles que la familia se unía en los momentos más oscuros. Mientras la sala se llenaba de caos, Marcos dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Mateo, haz algo. No vamos a dejar que esto termine aquí». La mirada de su hermano era una mezcla de miedo y determinación. «Lucharemos juntos, por Clara y por todos los perdidos. Aunque la oscuridad nos rodee, no nos rendiremos». «Sí», Sofía gritó, corriendo hacia el lado de Marcos. «No dejaremos que ellos ganen. Somos los Castillo, y tenemos que enfrentarnos a lo que se nos venga». Con un último empujón de valor, avanzaron hacia el grupo liderado por el hombre de la cicatriz. La multitud ya no miraba desde la distancia. Todos estaban atrapados por la energía de la lucha. Unos pocos comenzaron a aplaudir, otros a gritar, mientras una atmósfera de revolución se apoderaba. Marcos sostuvo la mano de Clara, uniendo fuerzas. «Nunca me dejaré llevar por la oscuridad. No hoy. Nuestras decisiones contarán. Lucharemos por la verdad y para desterrar esta maldición de nuestro legado». Fue entonces cuando la sala,
iluminada por luces titilantes, se tornó en un campo de batalla emocional. Gritos, disparos y un sentimiento de unión resonaron. En medio de la confusión, el hombre de la cicatriz gritó: «Los Castillo no pueden escapar de su destino. Descuida, no te vamos a dejar, nunca más», gritó Clara, con la determinación brillando en sus ojos. El amor y la familia eran su escudo. Mientras las miradas se encontraban, la decisión fue clara. La lucha era por ellos, por el futuro, y en ese instante el pasado perdió su poder. Juntos se enfrentaron a los desafíos, armados de coraje, determinación y amor. El estruendo estalló de nuevo, pero esta vez fue diferente. Era el grito de la victoria, resonando en cada rincón. Marco sintió el calor de la esperanza, y mientras la oscuridad retrocedía, supo que su vida estaba en sus manos. El final de una batalla no siempre definía el resultado. Era el coraje de cada elección, cada paso adelante lo que crearía su historia. Pero la historia no termina aquí. La sombra de secretos aún acechaba. ¿Quiénes eran realmente los Castillo? ¿Y cuáles eran los secretos que aún quedaban por descubrir? No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para ayudar al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace.